Ladies and gentlemen, the ship is going to crash. If you have any personal backup systems, this is the perfect moment to update it. Thank you for flying with Pan-Oceanic Airlines. Hola amigos de Scenery Planet. Como ya sabéis, en el planeta de la escenografía estamos siempre explorando los rincones más remotos de la esfera humana en busca de conceptos interesantes a partir de los cuales desarrollar nuestros proyectos de escenografía. En este vídeo reportaje vamos a presentaros uno de esos inspiradores lugares, con una mesa de juego que recrea la zona de impacto de una lanzadera panoceánica estrellada en las inmediaciones de un bosque de coníferas. Se trata de una mesa de juego para demostraciones de Infinity en eventos, etc., que hemos desarrollado especialmente para la marca Corvus Belli. Por lo tanto, quizás no se ajuste a los requisitos más habituales para partidas estándar, sobre todo en lo relativo a las dimensiones de la superficie de juego, aunque sí viene cargada de detalles e ideas muy interesantes que pueden servir como referencia para conjuntos de mayor envergadura o ser fuente de inspiración para vuestros propios proyectos de escenografía. Pese a lo reducido del conjunto, tenemos un montón de cosas de las que hablar a lo largo de este reportaje, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. La mesa de juego ha sido, como siempre, construida para durar, siguiendo los estándares de solidez de Scenery Planet. Fabricada en contrachapado de 10 milímetros de espesor, con su correspondiente bastidor inferior de madera de samba, para que sea súper resistente a la vez que ligera. Los laterales se han guarnecido con DM de 5 milímetros de espesor y se han rematado con masilla de poliéster, para un acabado perfecto, sin juntas ni irregularidades. La mesa tiene unas dimensiones especiales a petición del cliente, con una superficie jugable de 60 por 82 centímetros, más que suficiente para las partidas introductorias que se van a realizar en ella. En la parte frontal encontramos este espacio adicional de 14 centímetros de anchura. Al tratarse de una mesa para demostraciones, esta zona auxiliar resulta muy práctica para realizar tiradas de dados, organizar marcadores de órdenes, miniaturas, plantillas, etc. Para realzar aún más el acabado visual del conjunto, hemos optado por incluir el logotipo de Infinity en relieve, acabado con un trabajo de aerografía muy cuidado. Visualmente, el atractivo de este tipo de elementos artísticos, trabajados a mano o aerógrafo, es muy superior al que ofrecen lonas o vinilos impresos, por lo que el resultado final siempre hace que merezca la pena invertir en este tipo de detalles. Ha llegado el momento de ver más de cerca la escenografía. Todos los elementos son fijos, están integrados directamente en la superficie del tablero, así que si os parece, vamos a ir viéndolo con planos cortos, con miniaturas, mientras lo comentamos. Para protagonizar este reportaje, contamos con una selección de miniaturas del Ejército de Choque de Acontecimiento, fantásticamente pintadas para Scenery Planet por The Figure Corner, que como ya sabéis, es nuestro servicio de pintura de confianza, con una inmejorable relación calidad-precio y que tanto en lotes para escaramuzas como para batallas masivas os ofrece las soluciones de pintura que estáis buscando, así que no dudéis en consultarles. La acción transcurre en una zona boscosa de montaña, alrededor de un pequeño claro en el que la lanzadera 815 trató de realizar un aterrizaje de emergencia, con un éxito limitado. La zona cero, que esto lo dicen siempre en las noticias y estaba yo deseando decirlo, la zona cero se encuentra al inicio de una escarpadura, una elevación progresiva del terreno, con afloramientos de roca desnuda que sugieren el inicio de una zona de terreno más abrupto, de alta montaña, salpicada de coníferas más bien dispersas. Estos elementos dan lugar a un trazado muy interesante, con diferentes alturas y senderos enrevesados, mientras que los árboles, con una variedad de tamaños muy conveniente, ofrecen cierta cobertura, lo que se traduce en diferentes rutas de aproximación y posibilidades tácticas para nuestras tropas. En la zona opuesta de la mesa tenemos también agrupaciones de coníferas, esta vez más concentradas, que sugieren el inicio de una zona de bosque más denso. Aunque siguen permitiendo circular nuestras miniaturas, vamos a tener más dificultades a la hora de trazar líneas de visión.
El elemento central del conjunto es la lanzadera estrellada, así que vamos a ver esta zona más de cerca. Encontramos dos secciones principales con menos deterioro, la cabina y la cola, mientras que en la zona central tan solo tenemos restos del fuselaje que sugieren que tras el impacto se produjo una explosión desde el interior de la nave y un posterior incendio. Para reforzar esta sensación hemos trabajado en algunas zonas ennegrecidas, sobre todo en las estructuras, pero también en el terreno circundante, afectando incluso a los árboles más cercanos, que presentan zonas resecas por el calor. El morro de la nave ha desplazado grandes volúmenes de tierra durante el impacto y ha quedado, como podéis ver, parcialmente enterrado. Todas las secciones del fuselaje tienen tamaños y ángulos interesantes para dar cobertura a todo tipo de miniaturas, incluso a las más voluminosas. Y las zonas interiores de la cabina y la cola tienen cierta profundidad, por lo que vamos a poder cubrir o esconder miniaturas en su interior. Entre los restos y la chatarra de la zona central encontramos dispersos algunos contenedores de material o equipo que podrían dar pie a misiones de recuperación o ser puntos de interés para ingenieros, hackers, etc. Del mismo modo, la cabina podría ser el punto central de misiones de, por ejemplo, especialistas médicos en búsqueda de posibles supervivientes o para recuperar las petacas de los pilotos de la aeronave. Las posibilidades argumentales son muy amplias y en Scenery Planet llevamos a vuestra mesa de juego todos los ingredientes necesarios, no solo para contar las historias más trepidantes, sino también para disfrutarlas a lo grande de manera totalmente cinematográfica. Seguro que muchos de vosotros, tarde o temprano, vais a poder disfrutar de esta mesa de juego en los eventos oficiales de Infinity, comprobando así en directo cómo con Scenery Planet incluso los proyectos más reducidos pueden ser grandes en detalles, calidad y sobre todo en diversión. No queremos despedirnos sin antes agradecer a nuestros clientes, tanto particulares como profesionales, la confianza que depositan en Scenery Planet. A todos vosotros, una vez más, gracias. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional, en nuestra página web y en nuestra página de Facebook, donde estaréis a tan solo un clic en me gusta de uniros a los cada vez más numerosos colonos del planeta de la escenografía. Esperamos sinceramente que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.